Bienvenidos al 16º paseo matinal con Sergio Díaz, de hoy, 1 de abril de 2025. Estamos dándole la bienvenida al mes de abril. El título de este video es ¿Cómo la vida imita al ajedrez? Segunda parte. Ya en la anterior parte vimos los primeros 9 capítulos de este libro de Garry Kasparov, el gran ajedrecista. Vimos en estos capítulos la importancia de tener un objetivo a largo plazo para determinar la estrategia de un juego o de la vida, así como también vimos la importancia de tener tácticas que se ajusten para ir avanzando paso a paso en las estrategias de la vida. También en estos primeros capítulos se mencionó la importancia de manejar adecuadamente el material, el tiempo y la calidad. Se manejó también la importancia, se habló de la importancia de el talento y la preparación, entre otras cosas. Vamos hoy a entrar a los siguientes capítulos. El capítulo número 10 es sobre la innovación. Sobre este capítulo nos dice Garry Kasparov que la innovación es sumamente importante y es como el talento. Si no se manifiesta, tú puedes innovar algo, pero te quedas con esa innovación para ti, bueno, pues el mundo no va a saber de ella. Entonces es importante expresar la innovación, ¿verdad? Y ya el mundo dirá qué tan buena o no buena es esta innovación. Ahora, para la innovación, dice Garry Kasparov, hacen falta 3 cosas muy importantes. 1, el conocimiento previo. 2, el trabajo duro, el esfuerzo constante. Y 3, la reflexión sistemática. Son los 3 elementos importantes. El conocimiento previo es necesario, si no vamos a estar inventando el hilo negro. Si no queremos inventar el hilo negro, debemos de partir de saber lo que ya existe. Países como Japón en los años 60, antes de innovar, empezaron imitando. En los años 60, un producto japonés era un producto sinónimo de mala calidad. Años 60 del siglo pasado, los años 1960. Un producto japonés era sinónimo de mala calidad, una copia barata, ¿verdad? Pero con el tiempo los japoneses se dieron cuenta que si querían crecer, si debían aumentar su mercado, debían ir mejorando. Entonces fueron aumentando la innovación en mejorar las cosas para lograr hacerlas igual, pero más baratas, porque partían de un conocimiento ya hecho, ¿verdad? Entonces era más fácil innovar y lograr abaratar las cosas con la misma calidad. Y empezaron a innovar y a crecer, pero después les pagan con la misma medicina, dice Kasparov. Corea y Taiwán empiezan a imitar a Japón y empiezan a crecer ellos y luego acercarse a Japón. Entonces ese es el camino, innovar y después, imitar para ya después innovar, ¿verdad? Entonces esto es lo primero que nos dice. Ahora, Garry Kasparov nos indica que es muy importante tener información de calidad. Dice él, hay que seguir el principio Gillo. Aquí en América Latina como Topollillo, el ratón, ¿verdad? Gillo, pero son las iniciales de garbage in, garbage out, o sea, basura entra, basura sale. Entonces, si queremos innovar, los datos, la información de la que partamos es muy importante que sea correcta. Aún más, nos dice Garry Kasparov, para innovar es muy importante definir claramente el problema. Si no tenemos claro el problema, es muy difícil solucionarlo. Por ejemplo, si yo quiero estar bien de salud y digo, oh no, pues mi problema es que tengo sobrepeso. Bueno, el problema es que tengo sobrepeso, o el problema es que tengo ansiedad y como mucho, o el problema es que no hago ejercicio por una mala costumbre. Entonces, si no definimos bien el problema, vamos a dar con una falsa solución y sobre una falsa solución no se puede innovar. Entonces, es muy importante definir claramente el problema y a partir de definir el problema, dice Kasparov, saber cuáles son las preguntas que requieren respuesta. Sí, en el caso que estamos diciendo, oye, pues quiero estar bien de salud. Ah, bueno, mi alimentación es correcta,
mi sedentarismo en la vida es correcto. Entonces, plantear bien las preguntas nos puede llevar a innovar. Plantear mal las preguntas, no definir adecuadamente el problema, nos puede llevar a que nos quedemos en lo mismo. Ahora bien, en esto de la innovación, también Garry Kasparov acaba mencionando que es muy importante saber cuáles son los cambios, cuáles son las tendencias que están ocurriendo en la sociedad. De lo contrario, es muy difícil avanzar, innovar. Decía Erich Fromm al respecto que tenemos que tener el coraje, si queremos avanzar, tenemos el coraje, debemos tener el coraje de dejar de lado las certezas. Entonces, para avanzar, debemos ver hacia dónde va la sociedad. Por ejemplo, en esta época actual, pues la inteligencia artificial es la que marca el camino hacia donde una nueva herramienta que se está utilizando prácticamente en todos los ámbitos y que está dándole un gran dinamismo a las cosas. Si nosotros nos aferramos a pensar, pues no tiene futuro la inteligencia artificial, pues no vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces, muy importante ver hacia dónde va, porque la innovación tiene que ir en el sentido del avance social. A mí algo similar me pasó ahí a principios de este siglo, en que yo un poquito me documenté, leí, estaba en un área de desarrollo de modelos y leí sobre las redes neuronales, un libro, y no le vi en ese momento mucho futuro, ¿verdad? Pensaba que era mucho más simple como se veía la neurona que como es en realidad. Entonces, pues de esta forma no me subí en esa época a esa nueva innovación que venía de la inteligencia artificial. Entonces, es muy importante determinar cuáles son, o vislumbrar cuáles son las tendencias que se vienen para trabajar en ese mismo sentido. El siguiente capítulo es el que se denomina fases de la partida. Entonces, el ajedrez, como la vida, lleva fases. La primera fase es la fase de apertura, ¿verdad? Es la fase, dice Kasparov, de la preparación, donde se tienen en cuenta todos los elementos MTC, o sea, material, calidad, tiempo que vamos a emplear. Y esta fase es sumamente importante porque ahí se determina en esta preparación el tipo de batalla que se va a realizar, en qué terreno se va a realizar. Napoleón, por ejemplo, decía algo así de que el camino, o más bien Napoleón hacía muchas veces que el enemigo se retirara del campo de batalla que hubiera preferido. Entonces, de antemano había una disuasión, ¿verdad?, de que no se colocara en esa posición. Entonces, muchas veces la fase de preparación va a ser básica, porque va a determinar si se va a jugar la partida en el terreno que nos conviene o en el terreno que no nos conviene. Esta fase, nos dice Garry Kasparov, lleva mucho tiempo de trabajo, es la que lleva más tiempo de preparación, porque la apertura es lo que se puede predecir, es lo que está documentado, son todas las primeras fases. Digo, es como en la vida, ¿verdad? En la vida, todas las primeras fases de la vida actualmente, pues se las pasa uno en una escuela, actúa uno al principio tal y como dictan las reglas de la escuela. Cuando entra uno a trabajar, la primera fase es, pues aprendo, voy a aplicar todo lo que aprendí en la escuela, lo aplico tal y como me lo dijeron. Es entonces como un manual, ¿verdad? Así en la apertura hay muchos libros de apertura y se va a trabajar en este modo. Ya en la fase intermedia es cuando se acaba, decía Kasparov, para muchos es cuando se les acaba la memoria, ya no saben qué sigue porque ya no está escrito, ya es una posición nueva en la cual aquí ponemos en práctica la fantasía, la innovación, aquí tenemos que poner en práctica toda la creatividad para
situaciones nuevas que se presentan, ver cómo la vamos a enfrentar, como en la vida misma, ¿verdad? Entramos a un trabajo, actuamos como dice el manualito, con lo que aprendimos en la escuela, pero se nos presenta una situación nueva, como cuando se presentó el COVID o cuando se presenta una fusión de empresas. Bueno, ahí hay que innovar, hay que determinar qué hacer ante una nueva situación en esta fase intermedia. Entonces, la fase intermedia es una fase de mucho desgaste. Dice Kasparov, donde se pierden muchas piezas, se gana, se pierde y hay un intercambio de piezas. Aquí entra en juego todo eso que se aprendió y toda la innovación para saber, a ver, aquí me conviene sacrificar un peón a cambio de un alfil, aquí me conviene sacrificar una torre a cambio de otra cosa, a cambio de posición que voy a lograr. Entonces, es un juego, una fase de mucha creatividad y donde estamos en vistas de lo incierto. Y finalmente viene la fase final. En la vida sería la fase de la vejez, ¿verdad? La fase cuando ya uno está viejito, que ya pasó uno por el trabajo y está uno jubilado y está uno, cómo va a terminar la familia de uno. Entonces, todo esto, acabar la familia porque se forman de los hijos nuevas familias. Entonces, la fase final, ya ha habido un intercambio muy fuerte de piezas, hay que ser muy cuidadoso. En términos generales ya se sabe el resultado, ¿verdad? Pero es una fase engañosa, como cuando en el fútbol se juega la final a dos fases y el primer partido lo gana un equipo 2-0, dicen, pues es el resultado más engañoso, porque 2-0 puede parecer ya que tengo ganado todo, y en el otro juego, si pronto mete un gol el otro equipo, pues ya ese 2-0, 2-1, faltando todavía mucho tiempo, es muy engañoso. Y el ánimo cambia a favor del equipo que iba perdiendo. Entonces, igual pasa en el ajedrez, dice Kasparov, en el sentido de que en la fase final a veces parece que ya está todo definido y todo puede cambiar por la confianza. Él menciona ahí el caso de algunas partidas donde le sucedió igual, dice él, no hay nada más amargo que hacer una brillante apertura, una excelente fase intermedia y perder al final, ¿verdad? Duele mucho y ocurre cuando se confía la gente. Entonces, esta fase final puede parecer fácil, pero es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, por ahí él menciona a alguien que dice que se define la primera fase. La primera fase hay que jugarla como libro, es decir, como manual que nos indica todo. La segunda fase como mago en el sentido de toda la creatividad, la distracción, el misdirection que usan los magos y demás. Y la tercera fase hay que aplicarla como máquina, o sea, todos los recursos, toda la carne al asador, no confiarse, porque pues si uno se confía puede ir mal. Entonces, esto es lo que trata en este capítulo. El capítulo 12 es sobre la toma de decisiones. Aquí es muy importante, dice Kasparov, darnos cuenta en la posición en que estamos. O sea, antes de tomar una decisión, ¿en qué posición estamos? Para ver si tomamos una posición ofensiva, una posición defensiva, una posición de evasión. Entonces, siempre hay que analizar primero esto. Y aquí él dice varias cosas importantes. Uno, bueno, él dice que esto lo aprendió en su familia. Su madre era armenia, su padre era judío. El apellido que él lleva es de su madre armenia. Le convenía más llevar el apellido de la madre que el del padre judío por todos los prejuicios que existían, y entonces por eso él toma este apellido, y además de que el padre murió cuando él tenía 7 años. Pero entonces él dice que ambos padres eran muy desconfiados y les enseñaron a desconfiar, eran muy desconfiados, le enseñaron a desconfiar de la información. O sea, había que poner en duda todo, la información, el contexto de la información, el preguntarse mucho, decía él, era mucho preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué me dan esta información? ¿Hay alguna casualidad? Entonces es muy importante para saber en qué posición estamos y decidir, pues siempre poner en duda la información. Otra cosa que dice que es muy importante es limitar
las opciones sobre las que vamos a decidir. Dice, si queremos decidir entre 50 opciones, pues es muy difícil. Debemos ver cuáles son las más probables y sobre esas 2 o 3 más probables enfocar nuestros esfuerzos y decidirnos. Si no, se dispersa nuestra energía, se dispersa nuestra atención y es probable que tomemos una mala decisión. Y otra cosa que él dice que es muy importante en la toma de decisiones es el momento de decidir. Es decir, hay 2 errores muy comunes: tardarse mucho en decidir, es decir, decidir cuando ya es demasiado tarde, ya tenemos una posición perdida ahí. Y el otro extremo es decidir anticipadamente. Dice el que a veces la gente dice, pues estos son los 2 caminos que tengo ya conocidos, entonces pues decido A o B porque son los que conozco. Pero si la situación es nueva, pues a lo mejor requiere decidir sobre caminos desconocidos. Entonces, no decidir demasiado pronto ni tampoco demasiado tarde, sino encontrar ese equilibrio y encontrar ese equilibrio entre, bueno, cuando puedo decidir sobre lo conocido, bien, pero cuando hay situaciones nuevas y tengo que decidir sobre algo nuevo, también tomarlo en cuenta. Básicamente estos son los puntos que él menciona que hay que considerar para la toma de decisiones. El capítulo 13 se denomina la ventaja del atacante. Aquí Kasparov nos dice que es muy importante atacar, ¿verdad? Y que en el atacante hace falta ilusión, flexibilidad, movilidad. Ilusión, flexibilidad, movilidad cuando atacamos, ¿verdad? Nos dice que en el ataque hay muchos factores importantes, ¿verdad? Un poquito es el que a veces la amenaza es suficiente para que ejerza un resultado, un ataque. O sea, el ataque no necesariamente debe materializarse. A veces un buen ataque basta con la amenaza para que la gente diga, híjole, esta forma en que me va a atacar, mejor huyo, mejor me hago a un lado. Entonces, si se quiere ganar, necesariamente hay que atacar. Siempre lleva ventaja el atacante, dice Kasparov, porque si no atacamos, pues simplemente vamos a estar a expensas de las tácticas y de la estrategia del enemigo. El enemigo ataca y nosotros nos tenemos que adaptar a su ataque. En cambio, si atacamos, pues vamos a tener ventaja. Ahora, él dice, el ataque no debe ser total, no debe ser necesariamente que arrasa. A veces una presión constante puede ser bastante útil. Presionar constante y significa asediar al enemigo y el enemigo tiene que ir retrocediendo y eso puede ser muy, muy valioso. Entonces, ¿de qué depende? Pues que nuestro ataque sea fulminante o que sea una presión constante o que sea siempre amenaza. Bueno, dice él, otra vez, de nuestras características y las que tenga el contrario, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque él dice, por ejemplo, en un jefe es muy bien visto el que ataque. Dice, qué bueno que tomó esta decisión de ataque, fue muy, muy buena la forma en que se defendió, qué buen jefe. Pero si lo toma el empleado a veces dicen, oye, ¿cómo se atrevió a atacar así al jefe, verdad? Entonces, no a todos se les permite lo mismo. Entonces, él pone de ejemplo su caso. Él por naturaleza era atacante, arrasaba, era muy bueno para esta posición ofensiva. Pero cuando se enfrenta a alguien como por ejemplo Anatoly Karpov, que tenía una estrategia de juego posicional, pues él vio que ya no le funcionaba esto, ya estaba poniendo con alguien con mucho también poder, también ofensivo cuando se requería, posicional, ¿verdad? Entonces él tuvo que aprender de Karpov. Entonces él dice que a veces es muy importante para que crezca la forma de atacar y la forma de jugar a alguien, pues al rival que se tenga. Él dice, pues yo sin Anatoly Karpov no hubiera aprendido a ser el estratega que soy, ¿verdad? Aprender ese juego posicional, así como Cristiano Ronaldo en el fútbol, sin Messi no hubiera logrado ser lo que fue, ¿verdad? O Fraser en Fox sin Mohamed Ali. Entonces a veces cuenta mucho el considerar
el contexto en que estamos para ver la forma de atacar, pero lo que sí es que atacar da ventajas, ¿verdad? Si queremos ganar, dice Kasparov, si queremos ganar, necesitamos aceptar correr riesgos. Y entre más grande sea la oportunidad, entre más grande sea la ganancia, mayores son los riesgos que tendremos que correr si es que queremos ganar, si no queremos que nos arrase el ajedrez o la vida. Capítulo 14 se denomina la cuestión del éxito. Y entonces aquí Kasparov dice, el éxito es nuestro objetivo y es lo que nos da satisfacción, es lo que se persigue, el éxito. Sin embargo, la trampa del éxito es que muchas veces el éxito hace que a la larga perdamos el éxito. Es decir, el éxito nos embriaga, nos sentimos importantes. Dice él, cuando alguien gana, no quiere estar analizando cuáles son las razones por qué gané, qué estrategia. Quiere uno festejar, dice él. Entonces, si la gente se dedica solo al festejo en vez de analizar por qué se ganó, pues se corre el riesgo de que en muy breve tiempo se pierda el éxito. Entonces, puede ser muy efímero el éxito si no pone uno atención en las causas del éxito, en mantener esa hambre de gloria, ese sentido competitivo. Por aquí Churchill decía algo importante, dijo, el éxito no es definitivo ni el error es fatal, lo que cuenta es el coraje para seguir adelante. Entonces él dice, es muy importante no ignorar los avances de la competencia. Él dice que pues eso le pasó con el tiempo. Él era campeón y en un momento dijeron, la gente sí, es que nadie le puede ganar a Kasparov, y así lo creía él, ¿verdad? Él todavía, dicen, él ganó el campeonato mundial de ajedrez en 1985 y en el año 2000 todavía dice, jugaba grandes partidas, y entonces cuando me voy a enfrentar a mi discípulo Víctor Korchnoi, no pensaba que Korchnoi pudiera ganarme. Me confié y esa confianza hizo que me ganara, y vi que pues efectivamente el tiempo pasa, las habilidades se pierden. Entonces es sumamente importante mantenerse siempre alerta, atenta a las causas tanto de las victorias como las derrotas, si no queremos que el éxito sea demasiado efímero. El siguiente capítulo se llama La partida interior, y aquí hace ver Kasparov la importancia de la parte interna nuestra para afrontar las partidas y la vida, ¿verdad? Entonces él dice que es necesario la fortaleza para desarrollar nuestras capacidades y el valor para ponerlas en práctica. Cuando se pone en práctica las capacidades en la lucha, en el ajedrez, en la lucha por la vida, siempre hace falta un cierto nivel de tensión. Él decía, si yo llegaba a una partida y no sentía a tope cierta tensión, pues se sabía que algo iba mal. Si estamos demasiado relajados y no le damos la importancia a las cosas, no se logra. Decía él, pues si quieres darle la importancia a algo, date la importancia a ti mismo. Decía él también, toma en cuenta cómo que si quieres que los demás te vean de determinada forma, tú debes de verte también de esa forma a ti mismo. Es muy importante cómo te sientas tú, cómo te sientas a ti mismo, tener el nivel de tensión adecuado para motivarte y lograr las cosas. Entonces ese trabajo interior es un trabajo, dice él, que hay que hacer de manera constante, continuamente hay que estar trabajando para estar en las condiciones óptimas para desarrollar las partidas de ajedrez y las partidas de la vida. También menciona que es muy importante que para que una cosa suceda tenemos que tomar las riendas. Es decir, las cosas no van a suceder solo por azar, lo que queramos no va a suceder por azar. Si no tomamos las riendas, no van a suceder. Y aún tomando las riendas, aún teniendo toda esa parte interior puesta en nuestra parte, pueden no ocurrir las cosas. Entonces, una parte muy importante es cómo aprendamos a lidiar con el fracaso. Es decir, el fracaso es inevitable. Muchas veces se va a fracasar. Y si queremos
avanzar, pues tenemos que aprender a lidiar con el fracaso. Si no aprendemos a superar los fracasos, no servirá nuestra parte interior, nuestra fortaleza interior. El siguiente capítulo se llama Hombre, Mujer, Máquina. Es el capítulo el 16, capítulo 16, Hombre, Mujer, Máquina. Aquí él menciona que generalmente buscamos a nuestros similares. Te sientes bien con quien piensa similar a ti. Si te gusta el ajedrez, vas a juntarte con gentes que les gusta el ajedrez. Si te gusta leer libros, vas a juntarte con gente que les gusta leer libros. Si te gusta el fútbol, vas a sentarte con gente que le gusta jugar fútbol. Entonces, por eso dice que un líder busca gente parecida, contrata gente parecida a él, la mayoría de líderes. Y para que las cosas, dice, funcionan. Pero el líder que busca gente distinta a él, gente que contradiga sus ideas, pues esos son los líderes que destacan más, los que van a ser outsiders, van a estar por encima de los demás. Esto es así porque para dar pasos superiores se requiere buscar gente que tenga ideas diferentes, porque eso suma y hace que algo sea mucho mayor. Bueno, es en este contexto de la diferencia donde habla, por ejemplo, de las mujeres en primer lugar. En este caso se refiere a las hermanas Polgar. Son 3 hermanas, que una de ellas, Judith Polgar, es la única mujer que ha estado entre los primeros 10 ajedrecistas del mundo y que le ha ganado a ajedrecistas que han sido campeones mundiales. Entonces, cuando él escribe el libro, él dice, bueno, pues ella en ese momento dice, bueno, pues es la única que está entre las 300 mejores. Pero ellas fueron producto de que su padre las educó en su casa, no las envió a la escuela, sino las educó en su casa para experimentar y probar su tesis, su idea de que los genios se podían crear. Y pues tuvo éxito porque sus 3 hijas fueron bastante competitivas a nivel mundial, ¿verdad? A partir de ahí se abrió paso y alguna mujer empezó a ir participando en las competencias ya a estos niveles de élite. Y aunque dice él, bueno, pues todavía a lo mejor por sus cualidades personales, por ejemplo, Judith Polgar se retiró un tiempo de la competición pues para criar a su hijo, después regresó, hizo muy buen papel, pero ya difícilmente no pudo llegar a ser campeona mundial, pero sí a estar entre las primeras. Pero entonces fue porque se siguió una estrategia distinta a la tradicional, que les digo que educó su padre en su casa a las hijas. Algo similar pasa con las máquinas, ¿verdad? Las máquinas en un tiempo se pensaba que no podían ser competitivas, no podían jugar, ¿verdad? Y poco a poco fueron evolucionando hasta la famosa partida de la Deep Blue, la máquina de la IBM, que tuvo 2 competiciones con Kasparov, que aquí menciona. Bueno, en 1996 Kasparov le gana a la máquina Deep Blue. Hay una revancha en el 97 y en 1997 la máquina Deep Blue vence a Kasparov. Ahí Kasparov, él pedía una tercera una tercera ronda, una tercera partida, pero él dice, bueno, pues inexplicablemente ya IBM desmanteló el proyecto Deep Blue y no pudo seguir adelante. Pero bueno, es un ejemplo como, bueno, en el ajedrez irrumpe la mujer porque hay gente que innova, que tiene otras visiones. Luego irrumpe la máquina también porque hay gente que innova, que tiene otras visiones, y así se viene. Pero ahorita está lo de la inteligencia artificial a tope. Entonces, hombre, mujer, máquina muestra cómo la evolución puede ser discontinua, puede dar saltos, pueden ingresar actores inesperados. El capítulo 17 se denomina Panorama Completo. Si queremos saber realmente qué pasa en la vida, qué pasa en una partida de ajedrez, debemos conocer el panorama completo. ¿Qué significa conocer el panorama completo?
que no solo es importante la información, sino es muy importante ver cómo está interrelacionada la información. O sea, la información solita nos sirve, pero si no sabemos cómo está interrelacionada, pues no. Entonces, saber cómo está interrelacionada la información y cómo están interrelacionadas las acciones. La acción A que hacemos, por qué precede a la B, por qué esta precede a la C, cómo están interrelacionadas. Entonces, él dice que para ver el panorama completo es como si vemos un mapa desde fuera. O sea, si uno está, por ejemplo, yo aquí estoy en un parque y en este parque, ustedes no alcanzan a ver este parque, no saben en qué colonia está, dónde se ubica, pero si uno se coloca fuera del parque, uno ve no solo estos árboles de aquí de alrededor, sino ve uno todo, ¿verdad? En qué parte del parque estoy sentado. Entonces, así es, para ver el panorama completo hay que tener mucha practicidad y objetividad. Es decir, estar como viendo el mapa desde fuera para ver todas las partes del mapa, para ver aquí todas las partes, no solo las hojas y los árboles, sino todo el panorama. Y entonces esto es sumamente indispensable ya en la vida y en las partidas de ajedrez. El capítulo 18 se denomina intuición. Kasparov dice que experiencia no es lo que le sucede al hombre, sino lo que el hombre hace con lo que le sucede. Dice él que la intuición es como el cajón desastre donde confluye experiencia, sabiduría y voluntad. Las tres cosas: experiencia, sabiduría y voluntad. Y estas tres cosas, la experiencia, la sabiduría y la voluntad, van a ayudar a que tengamos una intuición más fuerte. Es decir, la intuición es algo que no podemos explicar, algo que cómo reaccionamos ante cierta situación. Pero es muy distinta la intuición de un niño de 5 años a un niño de 10 años, a un joven de 20 años o a un hombre de 40 años. Es decir, con la experiencia, con la sabiduría, con la voluntad, la intuición es algo que se fortalece. Y esto va a ser muy importante porque hay situaciones en que tenemos que usar la intuición porque no tenemos tiempo para decidir. Si no hay tiempo para decidir, pues tenemos que basarnos en nuestra intuición. De momento vemos que oímos algo que son balazos, por ejemplo. Estoy hablando en México, ¿verdad? Una situación violenta. Entonces, en ciudades del norte, por ejemplo, alguien oía algo como balazos, no se esperaba más tiempo, con su intuición se ponía abajo de los coches, se escondía. Entonces, la intuición, a veces cuando no hay tiempo, es una herramienta muy importante, o bajo ciertas situaciones prácticas es muy importante tomar las decisiones en base a intuición, dice él. Pero es muy importante saber esto, es decir, no siempre hay que hacerle caso a la intuición. Es decir, cuando tenemos el tiempo para analizar más a fondo las cosas, hay que hacerlo. Entonces, esta es una habilidad que se tiene que ir poniendo en práctica y observándola, a ver cuándo nos ha servido la intuición, cuándo no, para saber cuándo usarla. Pero es muy importante que en situaciones a veces de mucho estrés o donde hay poco tiempo para decidir, usemos la intuición. Y esta intuición hay que fortalecerla, o sea, reflexionar continuamente, analizar nuestras experiencias, va a hacer que esta intuición se vaya afinando, aunque no nos demos cuenta. El último capítulo, el capítulo 19, se llama Momentos de crisis. Él menciona que las crisis son situaciones cruciales. Dice, las crisis son momentos en que las preguntas no pueden responderse. Hay a veces preguntas cruciales: ¿va a ocurrir esto o no? Él dice, a veces nos damos cuenta de que viene la crisis, pero no podemos precisar cuándo va a ocurrir, ni cómo va a ocurrir, ni qué va a pasar con esa crisis. Muchas veces cometemos el error, dice él, de querer evitar simplemente las crisis. Y a veces el evitar las crisis lo único que hace es posponerlas. O sea, hay situaciones en que no podemos evitar la crisis, es parte de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, en la vida diaria, si siempre gastamos más de lo que ganamos, va a llegar una crisis de deuda a nivel personal y lo mismo a nivel país. Si se gasta siempre más de lo que se gana,
va a llegarse a una crisis. Pero a veces no sabe uno el momento en el cual le mandan, pues mira, te vamos a embargar si no pagas. Entonces, así es la crisis, igual en el ajedrez. No se sabe en qué momento se está viendo un ataque, se está gestando, pero estoy viendo que tengo dificultades para responder y no se sabe en el momento en que me pueden dar un jaque, ¿verdad? Y ahí ponen en aprietos a mi rey. Entonces, así son las crisis. Entonces, con el tiempo debemos aprender a manejar las crisis, a aceptarlas. O sea, a veces no se pueden evitar las crisis. Inclusive él dice, con el tiempo hay que aprender a provocarlas y a manejarlas y a conducir el carácter adecuado que debemos de tener para estas crisis. Entonces, un aprendizaje que debemos de poner en práctica en la vida es este de las crisis. Saber que las crisis en muchas situaciones son inevitables. En ciertas ocasiones incluso se tienen que provocar en una familia, para que cambie la cosa. La crisis es, o ocurre una cosa o ocurre otra. A ver, con tu hijo, ¿vas a estudiar o te pones a trabajar? Pero ya no puedes estar vagando. Entonces la crisis es esa, el momento de decisión. Si yo lo provoco, ya no te voy a dar para que vayas, o trabajas o estudias, y si te vas de la casa, pues a ver qué pasa. Entonces, esos momentos de crisis los debemos de saber prever y saber que a veces es inevitable la crisis y que lo importante es cómo tratar estas crisis. Bien, pues estos fueron los 19 capítulos de forma muy breve e insisto, quien quiera ver muchos ejemplos de la vida y del ajedrez sobre estos capítulos o algo en especial, pues ya ir al libro, y si no, aquí en sus comentarios serán bienvenidos. Les agradezco mucho que hayan visto este video y nos vemos el próximo jueves en el próximo Paseo Matinal con Sergio Díaz.